dudas que ustedes tengan sobre el taller. Entonces déjenme, por favor, yo abro el taller eh, para tenerlo a la mano. Y no sé si tienen todas dudas o vamos en orden o cómo prefieren que lo hagamos, que vayamos trabajando. No sé cuántas personas tengan dudas para saber si vamos dando un orden de participación. O nadie tiene dudas. Ahí ya tengo el taller en pantalla, chicos. Cuéntame cómo les fue. En el caso 2, la utilidad es cero. Déjame que yo lo tengo por acá resuelto y te confirmo. En el caso 2, no, la utilidad no es cero. La utilidad neta es 4.398.700. Entonces, chicos, no sé, ¿les parece si les voy dando como alguna respuesta? Si ustedes van viendo si les dio, si no les dio. Y sabemos, pues, de pronto si alguien tiene ahí alguna duda. Voy a dar dos daticos del caso uno. En el caso uno teníamos de incógnita eh, compras de materiales directos, costos totales de fabricación, costos de producción y ventas. Bueno, las ventas, voy a darle el dato de las ventas, 39.856.000. Si a alguien por favor no le dio, me cuenta. Y el inventario final de productos terminados, 4 millones. Todos hasta ahí, ¿correctos? Bueno, caso 2. En el caso 2 teníamos la incógnita de materiales directos utilizados. Mm, sí, y teníamos inventario inicial de producto en proceso, costo de producto terminado. Entonces, en este caso, voy a dar el costo de producto terminado, porque igual ese estaba como relativamente fácil, 4.958.300. En este fue el ejercicio en que yo tuve el error de que me faltó el 1, ¿cierto? O era el caso 1. Ah, el caso 3. Ah, sí, es en el 3 que me faltó un 1. Listo. Entonces, hasta ahí no hay rollo, ¿cierto? A todos nos dio hasta ahí. Costo de producto terminado, 4.958.300. Ah, pero es que se lo tengo ahí. Sí, inventario inicial de producto terminado. Déjame que... sí, ahí sí tienes que colocar el valor para poder que te cuadre abajo el costo de productos de fábrica. Si no está pintado en amarillo, pero sí, sí, porque si lo dejas en cero, si fuera en cero, no te va a cuadrar con el valor que yo les di de costo de productos en proceso, el costo de fábrica en productos en proceso. Si no lo llenas, se te queda el valor, perdón, del costo final, el costo de producto vendido que te doy al final, que sí te doy el de 2.958,
Si no llenas ese inventario, no te va a cuadrar este valor. ¿Y te cuadró con el dato que yo les di? Ok, ok. Bueno, en ese caso, el inventario inicial de producto terminado es 4.897.700, para que así nos conserve el costo del producto vendido, que es el que yo les doy, de 2.958.300. El inventario inicial de producto en proceso, que es otra de las incógnitas, es igual que en el caso uno, es 1.200.000. Listo. Eh, Ahora vamos con el caso 3. En el caso 3 teníamos de incógnita el material directo utilizado, el costo de mano de obra. Aquí fue donde en el costo total de fabricación me faltó un 1 en el momento de hacer el archivo de Word. Entonces, digamos que ese entonces vamos a revisarlo uno a uno por si tienen de pronto alguna duda. Entonces, eh, la incógnita de material directo utilizado es de 2.998.000. Digamos que ahí, hasta ahí no hay problema porque simplemente es el inventario inicial más las compras del material menos el inventario final, nos arroja ese valor 2.998. Mano de obra directa, que es la siguiente incógnita, es 5.056.000, para que al sumarle el costo indirecto de fabricación obtenga los 11.143.500. Ahí era donde les estaba dando negativo porque, claro, el valor que, o sea, me faltaba el uno. Entonces, al hacer la resta para que ustedes hallaran el 1.143.500, les iba a dar un valor negativo. Creo que les daban mano de obra, ¿cierto? Mano de obra era el que les estaba dando negativo para poder hallar con ese valor que, pues, que yo les di. Pero entonces recuerden que es 11.143.500. Bueno, inventario inicial de producto en proceso, más 1.500.000, le resto los 690.000 y obtengo en costo de producto fabricado en proceso 11.953.500. Por favor, si alguien no va hasta ahí conmigo, me cuenta. A ese costo de producto fabricado en proceso le vamos a sumar el inventario inicial de productos terminados de 466.000, entonces nos arroja un costo de producto terminado de 12.490, perdón, 12.419.500. Todos vamos hasta ahí con ese valor, 12.419.500. Listo. Eh, Allí restamos el inventario final, en este caso está incógnita es 1.400.000 y hallamos el costo del producto vendido 11.019.500 en costo de producto vendido. El costo de producto vendido 11.019.500, que nos garantiza la utilidad que me da pues el ejercicio de 18.636.500. Y finalmente la utilidad neta, que es la última incógnita, 13.151.500. Listo, chicos. Entonces, con esos tres casos, creo que ya la metodología la entendimos, ¿cierto? Que es más de hacer más allá de hacer la suma y la resta, es entender el dato que me falta, la estructura que representa dentro del estado de costos, si me suma, si me resta y en qué parte va. Listo. Bueno, eh, con el ejercicio 2. ¿Alguien tiene dudas sobre el ejercicio 2? Este realmente era simplemente pasar los datos al estado de costos. Yo creo que en este no debe haber mayores dudas. Bueno, ejercicio 3. Eh, la compañía recibe un pedido de otra compañía el 17 de agosto y para producir 45 ventanas metálicas y se deben entregar el 30 de agosto.
y para ello realiza unas transacciones. ¿Dudas sobre este, chicos? Ok. Y sobre el ejercicio 4, el ejercicio también es de unas rejas metálicas. Sí, cuéntame. Ah, ok. Bueno, en este caso eh, se elaboran rejas metálicas. Seguramente cuando vemos la reja no nos es tan fácil identificar cuántos tornillos o la cantidad de tornillos que tiene de por sí la reja. De pronto lo que uno puede ver es, ¿cómo se llama esto? Las, ay, no me acuerdo la palabra, arandelas, no. Eso, la soldadura. Pero bueno, esto tiene, ay, ¿cómo se llama eso? Unos tornillos que van hacia abajo con los que se soldan al marco. Esa me fue la palabra. Bueno, creo que ustedes me entienden, pero sí la soldadura. Serían como los únicos visibles que uno ve, pues que uno puede identificar. Sin embargo, esos tornillos que van en esa soldadura no son necesarios para hacer la reja. De hecho, cuando se va, digamos, a pegar la reja de un marco o algo, los tornillos son después, la reja ya existe, ¿cierto? Entonces, en ese caso, como no los puedo identificar tan fácilmente, son SIF. Ok. Bueno, mira que ahí simplemente la compra es como distractora, o sea, la compró, pero en el uso nunca está. Entonces, es contabilizar la compra, pero esa compra nunca devuelve costo, porque para este caso no la usó. Correcto. Te queda en el inventario de materiales. ¿Alguien más, chicos? Bueno, chicos, entonces voy a proceder como con la temática que teníamos para el día de hoy. En plataforma, a partir de ya, desde las 7 está habilitado el parcial. Eh, el parcial tiene una duración está habilitado durante 2 horas, el mismo proceso como si estuviéramos en el aula física y lo que vamos a hacer es que tienen hasta el sábado para resolverlo, ¿vale? Yo lo habilité desde ya porque pues la idea es que eh, hoy vamos a sacar la tutoría un poco más temprano para que quien quiera poderlo desarrollar de una vez lo pueda hacer. Listo, aprovechar como el tiempo, porque yo sé que igual tienen otras clases entre semana y les queda un poco complicado. Entonces, está abierto desde ya, está habilitado desde ya hasta el sábado a la medianoche. Listo, chicos. Cualquier duda igual, ahora así se acabe la tutoría, me quedo aquí en línea para quien quiera ingresar al parcial y esté, pues, necesite aclarar algo conmigo, yo me quedo aquí conectada por si quieren que los acompañe. La idea es que voy a hacer una temática breve de lo que vamos a continuar con el tema para que no nos coja como la tarde con la programación del módulo. eh, y les queda de tarea otro taller respecto a lo que vamos a ver hoy y ya nos conectamos la próxima clase para continuar normal con la temática. Listo, chicos. Entonces, antes de iniciar, voy a tomar asistencia para validar que todos estén y quedemos claros con la información del primer parcial. Lady Álvarez, vale. Jenny Andrade,
Lauri Bedoya. Faltan muchos. Daniela Castaño. Nijiret Echeverry. ¿Vale? Alexander García. Juan David Giraldo. Listo. Leonardo. ¿Vale? Mauricio Osorio. ¿Vale? Alexandra. Ya está por ahí. Sebastián Ríos. Listo. Xiomara. Sí, Xiomara está. Y Wendy. Chicos, ¿saben algo de Jenny Andrade, Lauri Bedoya y Daniela Castaño? Si tienen alguna dificultad o algo. Bueno, si se llegan a conectar o si ustedes se dan cuenta que se conectan, por favor que me cuenten porque como ya tomé la asistencia, quedan con la facha. Bueno, chicos, entonces voy a iniciar la presentación. Y este taller creo que está hasta hoy, a medianoche. Sí, hasta hoy a la medianoche. Sí, 11:58. Bueno, chicos, entonces voy a dejar de compartir el Word. Bueno, chicos, eh, digamos que retomando la temática que hemos visto hasta ahora, eh, hemos visto el sistema de costeo por órdenes de proceso, donde evidenciamos el estado de costos y el impacto en el estado de resultados. Hemos visto el costo por órdenes de proceso, donde entramos y en detalle sobre la materia prima, cómo se contabiliza, el efecto que tienen los impuestos en las compras de materiales primos, la clasificación si es material directo o es costo indirecto de fabricación, es decir, material indirecto, la mano de obra y lo que me implica en el cálculo real de la hora de la mano de obra directa utilizada cuando manejo el sistema por órdenes de proceso, perdón, por órdenes de fabricación. Nos hace falta del sistema por órdenes de fabricación o pedido el tercer elemento del costo, que es el costo indirecto de fabricación. Digamos que cuando yo uso este sistema, también tengo una forma de aplicar o de calcular los costos indirectos de fabricación. Entonces, es lo que nos compete como el día de hoy para cerrar el capítulo de costos por órdenes de fabricación. Entonces, los costos indirectos de fabricación corresponden a todas las erogaciones o desembolsos eh, relacionados con el proceso productivo. Sin embargo, no hay una relación directa en transformación de la materia prima en un producto final. Entonces puede que yo tenga aquí elementos como materia prima, pero no son materia prima directa, son materia prima que se considera indirecta porque no la puedo identificar fácilmente en el producto o en el servicio final, pero es necesaria de una u otra manera. En este caso, tiene una relación indirecta. Aquí también tengo la mano de obra indirecta. El ejemplo más común son los supervisores o jefes de planta, personal de calidad u otro tipo de personal necesario para la elaboración del producto, pero que no transforma la materia prima, no tiene contacto. Entonces aquí también encontramos el ejemplo que hablábamos la clase pasada del almacenista o la persona de bodega o logística. Esa persona no elabora o no transforma la materia prima en un producto, sin embargo, es el que sabe
o lleva el control de los cártex, entonces nos ayuda a saber qué inventario de materiales tenemos, nos ayuda a controlar el inventario de producto en proceso, porque es esa persona que se encarga en la bodega de toda la parte del orden, de la logística y de conocer el detalle de cada etapa del proceso de producción. Incluso lo conoce a nivel de lotes o de pedidos, ¿cierto? Que es el objetivo que tenemos con este sistema. Entonces, eh, todo eso diferente a mano de obra y materia prima que necesito para la producción, pero que no lo puedo identificar en el producto final, ¿cierto? Entonces los comunes son material primo indirecto, mano de obra indirecta y otros. Y ese otros es cualquier otra cosa que yo necesite para la producción. ¿Como cuáles? Por ejemplo, los seguros. Los seguros de planta no son muy comunes. O sea, no voy a poder identificar en el ejemplo de la reja, por ejemplo, no voy a saber que detrás de la reja se paga un seguro. Un seguro eh, por ejemplo, contra incendios. Hay incluso seguros que son obligatorios, depende del sector de la producción donde yo trabaje. Eh, si tengo una póliza colectiva para mis empleados, por ejemplo, y los empleados son de los de planta, los operarios. eh, eso es común en empresas donde tienen rotación muy alta. Esos seguros que tienen como adicionales, lo que hacen es que al trabajador le pagan eh, como un dinero adicional por cada día de incapacidad o por cada día de hospitalización. O incluso yo como empresa puedo tener unos incentivos o unos bonos. No sé si ustedes han llegado a escuchar o les ha tocado esos bonos de que por, por no ausentismo. Entonces una persona que durante el mes o el año, no sé, nunca se incapacita o en un periodo de 3 meses, bueno, la política que tenga la compañía, le generan esos bonos, entonces le dan, no sé, 100.000 pesos si en 3 meses no tiene ningún día de ausencia, sea por incapacidad, por permisos, por lo que sea, porque ya hemos visto lo que cuesta el ausentismo, ¿no? Cuando hicimos el ejercicio del cálculo del costo de una hora de mano de obra directa, en temas de producción, cada hora cuenta. Y el hecho de que yo la pague, así no obtenga producción de ella, o sea, no obtenga un beneficio, es un costo o incrementa los costos míos como empresa, ¿cierto? Porque lo que voy a hacer es que todo el valor que yo pago en el año lo tengo que dividir entre menos horas de producción. Entonces mi costo va a ser mayor. Al generar ese tipo de bonos o incentivos en el fin de evitar el ausentismo, es varía parte de otros costos. Mire que en la vida vamos a ver un, no sé, un televisor y saber que detrás de ese televisor la planta tiene unos incentivos por no ausentismo, pero dentro del conocimiento del proceso que conocemos de la compañía o de la información del manejo, podemos tener un datos como esos. Entonces ahí estamos hablando de otro costo indirecto de fabricación. Los seguros, les decía ahora que hay empresas que deben tener seguros obligatorios. Por ejemplo, una fábrica de juegos pirotécnicos. Es obligatorio que tenga un seguro contra incendios, es seguro que tenga una póliza de responsabilidad civil. Si alrededor tiene viviendas u otro tipo de fábricas, pues digamos que eh, sus linderos de espacio físico colindan con otras edificaciones. Eso es por el, digamos, obligación del plan de ordenamiento territorial. Tienen que tener ese seguro para cubrir posibles fallas, porque el riesgo que tienen per se su naturaleza de objeto social es casi que inevitable, ¿cierto? Entonces tienen una cantidad de protocolos. Eh, el tema de seguridad en el trabajo. Hay personas o hay personal dedicado, por ejemplo, si es una construcción. Entonces tienen un CISO en cada obra. Es como el interno de seguridad en el trabajo. Esa persona no va a coger ningún material de la obra y va a construir o va, no sé, a generar una mezcla o bueno, cortar algo, doblar hierro, no va a hacer absolutamente nada, pero es necesario porque sin ese CISO no puede operar los constructores, los obreros de planta, de la obra, de la construcción. Entonces, ese CISO, por ejemplo, es un salario adicional que no tiene que ver con la supervisión, no tiene que ver con la calidad, pero por ley tengo que tenerlo. Un tema propio de la actividad económica, en este caso de construcción o de obra civil. Si tengo maquinaria, pues la maquinaria generalmente se desgasta, ¿cierto? Tengo un desgaste por su uso que contablemente lo reconocemos como depreciación. Y yo en algún momento les decía que hay varios métodos de depreciación. Ustedes me recordaban que había línea recta, suma de dígitos, unidades producidas, bueno, que son como los más comunes y que como empresa puedo tener una política contable de vida útil, donde esa depreciación
Si es línea recta va a ser un valor fijo mensual, si es suma de dígitos va a variar cada periodo, cada cantidad de unidades producidas, ¿cierto? Depende del método de depreciación que yo utilice, tengo un valor que imputarle generalmente a la contabilidad. En este caso, las depreciaciones, los seguros, los salarios, digamos, de supervisión o los del CISO que les contaba ahora, o la persona de seguridad en el trabajo, son fijos, casi que son cada mes, ¿cierto? Esos conceptos, yo sé que los pago, pero no me generan ningún valor o no sé al final cuánto de ese valor que estoy pagando mensual, trimestral, anual, por otros conceptos de fabricación, están pegándole directamente a mi producto. O sea, yo tengo que tener la capacidad de ese valor mensual o fijo, llevarlo a la unidad, ¿cierto? Y conocer cómo me influye, me impacta eso en el costo final de producción de mis productos, valga la redundancia. Entonces, para eso llevamos un control de los costos indirectos de fabricación. Los más comunes, pues adicional a los que les he comentado hasta ahora, es el arrendamiento y los servicios públicos. Esos también son eh, usuales y casi que en todo tipo de planta o producción los tengo. O sea, casi que siempre va a tener arrendamiento, a menos de que pues preste un servicio online, pero siempre va a tener arrendamiento, un servicio público y salarios de mano de obra indirecta, ¿cierto? Esos son como los fijos. Casi que siempre los otros costos indirectos de fabricación van en esos tres conceptos, pero no son los únicos. Y bueno, y aquí se me pueden escapar muchísimo, ¿cierto? Cada tipo de producción o de objeto social, de actividad económica que desarrolla la compañía generará costos indirectos propios de su actividad. Entonces puede que yo aquí no les mencione alguno, pero al identificar o al reconocer qué tipo de producción o en qué tipo de actividad estoy, podré saber si ese concepto o ese desembolso que estoy pagando corresponde a un costo indirecto de fabricación o simplemente es un gasto operativo. Bueno, ¿cómo se calculan los IF? Los IF normalmente son datos reales, es decir, siempre tengo que saber cuánto pagué finalmente, cuánto pagué en un proceso de producción. Como conocemos o por costumbre, contable, cada mes es un ciclo de producción diferente. A pesar de que estamos hablando de costos por órdenes de producción, es decir, por la unidad puntual de cada pedido, llegamos al volumen mensual. Siempre en la contabilidad se hace un corte mensual o mínimo un corte anual, ¿cierto? Si esta empresa no lleva el control de su contabilidad mensual, mínimo era el corte anual. Entonces siempre estoy hablando de un periodo. Eso me aplica en cualquier tipo de producción. Recuerden que igual lo que estamos viendo de contabilidad de costos es simplemente un anexo o apoyo del sistema de información contable. Y como tal cumplimos con el ciclo contable que por norma internacional es mínimo anual y que tiene un corte o unos estados financieros al 31 de diciembre de cada año. Entonces, si yo no llevo un control mensual o quincenal o trimestral, mínimo lo tengo que llevar anual. Entonces, siempre que estoy hablando de los costos, estoy hablando de un periodo. Generalmente es un periodo mensual, ¿cierto? En ese caso, en ese mes, durante ese mes, se realizan ciertos desembolsos necesarios de manera indirecta para la fabricación o la producción. Esos gastos, digamos, reales que se pagaron, siempre se van a ir a comparar con lo que uno presupuestó. En general, casi que todas las compañías, especialmente las productoras, trabajan con presupuestos antes de empezar digamos, al proceso de producción final y al proceso de comercialización. Eh, por un tema básico y los costos muy aliados de los presupuestos es porque cuando en teoría se inicia una producción o inicia una elaboración de un producto es porque se tiene o la venta comprometida o la esperanza de venderlo, ¿cierto? Y para ese momento habrá que determinar un precio de venta. Entonces son como aliados y digamos, no son excluyentes. O sea, los conceptos de los costos y los precios de venta van muy de la mano en cualquier tipo de negocio. En lo que estamos trabajando nosotros es identificar cómo poder determinar los valores que se van a costear para hacer un presupuesto, ¿cierto? De pronto las personas que vieron presupuesto recuerdan, incluso muchos de ustedes la vieron conmigo, algunos de ustedes la vieron conmigo, cuando se presupuestaba, por ejemplo, un precio de venta para presupuestar el precio al que yo quería vender para garantizar una utilidad como empresa o en el periodo, necesitaba los datos de los costos. Solo que en ese momento, pues uno tiene un global, ¿cierto? Materia prima, tanto.
mano de obra tanto y costo directo de fabricación X. Pero en este lado, o desde este lado, lo que estamos viendo es cómo llegar a determinar esos valores con los que voy a trabajar los presupuestos. Pero no son excluyentes. Yo para poder fijar un precio de venta necesito saber los costos. Y para incluso pagar o determinar los costos necesito hacer un estudio del proceso. De una u otra manera necesito presupuestar lo que voy a hacer. Entonces son como muy, muy aliados y para el tema de presupuestos son necesarios ambos conceptos, los costos y la parte de la producción final, de la venta final. Eh, en ese sentido, antes de iniciar la producción, generalmente ya sé o estudié o presupuesté cuáles van a ser los costos o por lo menos las etapas del proceso donde tengo que involucrar recursos, llámese recurso humano, llámese dinero, materiales, bueno, o el dinero para conseguir los materiales, ¿cierto? En el proceso o en el sistema de órdenes de producción es obligatorio, o sea, no es ni siquiera común, sino que es obligatorio presupuestar los costos indirectos de fabricación. En general se presupuesta todo el ciclo del costo, es decir, la mano de obra, la materia prima. Miren que con mano de obra ya lo veíamos. Cuando se fija el salario y lo multiplicamos por el año y las horas, perdón, los días del año reales productivos y llevamos ese valor a horas, ahí yo ya hice un presupuesto de cuánto es una hora de mano de obra. Y simplemente lo que hice fue multiplicarla por las horas reales utilizadas, ¿cierto? Aterrizar ese presupuesto, ese costo presupuestado a la realidad operativa, a lo que me consumí en un lote de producción. Con la materia prima funciona, miren que similar. Se compran unos materiales, generalmente se compran mayor existencia, pero finalmente en el proceso es que voy consumiendo. Y en ese consumo a través de las órdenes de requisición voy llevando al costo o a la contabilidad del costo la parte real consumida. Y me queda otro pedacito ahí siempre en inventarios, que para efectos contables me quedan como inventarios, pero si lo vemos desde el punto de vista de presupuestos, se compra lo que uno cree que va a usar, pero finalmente o en la producción se consume otra cantidad diferente. Entonces, en ambos elementos, tanto en materia prima como en mano de obra, hemos visto de manera implícita los presupuestos. Para los costos indirectos de fabricación seguimos con la misma línea, porque es como naturaleza propia del sistema de costeo por órdenes de producción. En este caso, todos los conceptos que en el periodo se vayan a pagar necesarios propios de la producción y que generalmente no dependen del volumen, ¿cierto? Algunos de estos costos sí dependen del volumen de producción, mientras que la mayoría son fijos, se pueden presupuestar a través de un periodo, ¿cierto? En este caso, pues supongamos que es un mes o un año, lo que quiera. Esa cantidad de desembolsos indirectos de fabricación presupuestados los vamos a conocer como CIF-P, costos indirectos de fabricación presupuestados. Esa es la forma como de hacer los cálculos. Entonces yo proyecto qué tanta cantidad me voy a consumir en recursos respecto al concepto de costo indirecto de fabricación para calcular lo que se llama tasa predeterminada. Y es lo que ven en la fórmula ahí en pantalla como TP. Esa tasa predeterminada es cómo voy a distribuir o aplicar finalmente todo lo que me consumí en el mes aplicado a un lote de producción. Me explico. Yo pagué en el mes el arrendamiento de la planta, pagué el salario de los supervisores, pagué la persona de calidad, supongamos, y me gasté, por decir cualquier cosa, 20 millones de pesos en todo el mes. Pero resulta que en ese mes yo únicamente produje, no sé, tres lotes de 10.000 unidades cada lote. Y generalmente se producen 50 lotes de 10.000 unidades. En ese mes, igual así no haya producido todas las unidades o los lotes habituales, pagué los costos, ¿cierto? Desembolsé mi dinero para asumir esos costos indirectos de fabricación. ¿Qué me busca la tasa? Llegar al nivel de aplicarle a cada lote de producción sobre el total de costos pagados sobre las unidades realmente producidas. Pero para eso fijo una tasa antes de saber las unidades reales producidas y los costos reales pagados. ¿Cómo la hallo? Digamos que se hace al iniciar el periodo en este caso contable, es decir, antes de iniciar el año, o el periodo de producción puntual, si estoy hablando de que yo una contabilidad mensual o unos cortes trimestrales, el periodo que esté trabajando, antes de iniciar ese periodo, determino mi tasa, predetermino la tasa.
En este caso, la fórmula para predeterminar esa tasa es el costo indirecto de fabricación presupuestado dividido NOP. NOP es la abreviación de nivel de operación presupuestada, o en otras palabras, unidades presupuestadas de producción. Y miren que aquí otra vez va muy de la mano el tema de presupuesto. Las unidades, en cualquier tipo de presupuestos siempre hay unidades presupuestadas, costos de materia prima presupuestados, costos de mano de obra presupuestados y costos indirectos de fabricación presupuestados. Aquí de pronto, de hecho, en lo personal, chicos, y les voy a contar algo que es algo como una, una propuesta interna que yo pasé en algún momento en la universidad, y es que para mí era, digamos, en el orden adecuado de que ustedes en el pénsul vieran la materia de presupuestos, era después de haber visto costos, para que pudieran aplicar y aterrizar un poquito más el concepto. Sin embargo, pues entiendo que eh, el pénsul tiene un objetivo y por eso primero están los presupuestos y luego los costos. De hecho, ahorita que no se pueden modificar o adelantar las materias, el objetivo es primero, de hecho, ver la cantidad de formas que se pueden hacer con presupuestos, no necesariamente hablando de costos. Pero digamos que mi punto de vista personal es que en la vida práctica o en la vida real, sobre lo que más se presupuesta, sobre ventas, sobre costos. Entonces, el hecho de pronto, antes de ver costos, trabajar presupuestos para establecer precios de venta y utilidades, sin tener este conocimiento y este detalle, en la vida, pues a mí personalmente me parece que no es como el deber ser. Sin embargo, pues evidentemente detrás del pénsul hay una cantidad de estudios por parte de la universidad donde han determinado y está aprobado pues por el Ministerio de Educación que la mejor forma es esta, ¿cierto? Bueno, volviendo al cuento. Hasta aquí la fórmula. Simplemente es costo indirecto de fabricación presupuestado sobre el presupuesto de producción en unidades o el nivel de operación presupuestado, como lo quieran llamar. ¿Cómo se elabora generalmente ese presupuesto de producción? Aquí generalmente las compañías hacen uso de la ecuación de línea recta o de la ecuación general de la línea recta, que es y igual a a más bx, bueno, o a x más b en este caso. Eh, Simplemente es una ecuación general. Yo no me voy a entrar en detalle con ustedes de cómo se van a presupuestar a través de esta fórmula los costos. Básicamente porque esta fórmula aplicada a costos se aplica como, pues, o se interviene o se interpreta con las siguientes siglas. El costo indirecto de fabricación presupuestado, que es lo que queremos o saber cómo se halla, es a través de los costos variables unitarios por el nivel de operación presupuestada más el costo indirecto de fabricación fijo. ¿Sí? Digamos que esa es la traducción de la fórmula. Entonces aquí, ya ahí les dejo como lo que les está explicando de las siglas. Eh, en la vida práctica es muy fácil de hacer esta operación, ¿cierto? Aplicar esta ecuación. Si yo tengo los costos variables unitarios, o sea, yo sé cuáles de los CIF que manejo son variables, varían de acuerdo al volumen de producción, simplemente los voy a multiplicar por el nivel de producción presupuestada y a eso le sumo los costos fijos y allí voy a obtener el total de costos presupuestados del periodo. Pero digamos que sin aplicar esta ecuación matemática, yo lo que haría es simplemente sumar cuáles son los conceptos del periodo que tengo que pagar. A diferencia de que si tengo productos variables, ¿no? Si tengo productos variables, digamos que mi lógica o mi racionamiento es lo que me lleva a tener que multiplicarlos por unas cantidades. Y esas cantidades tendrán que estar en relación con la producción, con cuántas unidades proyecto voy a cerrar el ciclo de producción. Dudas hasta ahí con la fórmula, chicos. Igual nosotros aquí no la vamos a aplicar, simplemente se las estoy mostrando. Yo en general les voy a dar el costo indirecto de fabricación presupuestado. Bueno, teniendo digamos, el presupuesto del costo indirecto de fabricación presupuestado, voy a poder saber cuáles fueron los CIF reales o los CIF eh, aplicados o consumidos. Entonces aquí ya voy a pasar de la fórmula CIF-P a CIF-A o CIF-R. También la pueden encontrar en los textos como CIF-R. Es decir, los costos indirectos de fabricación reales o eh, aplicados, consumidos, ¿cierto? En este caso la fórmula sería
la tasa presupuestal, la que vimos en la diapositiva anterior, por el nivel de operación real, NOR, ¿cierto? Aquí ya es como de verdad tener en cuenta lo que finalmente proyecté en la tasa que se consume por unidad y multiplicarlo por el nivel de producción real o las unidades reales de producción. ¿Dudas hasta ahí, chicos? Bueno, entonces vamos a hacer como un ejemplo práctico al respecto. Entonces tenemos que la empresa al indirecto para el mes de junio presupuesto CIF de 60 millones. Adicionalmente, cuenta con la siguiente información. O sea, miren que yo aquí ya les di el CIF-P, 60 millones. Para el mes de junio, siempre tenemos que tener relación de un periodo de tiempo y el valor. Yo ahí no determiné si eran fijos, si eran variables, que aplicaron ustedes la ecuación. Les di el CIF-P, 60 millones. Adicional, me comparten que los desembolsos relacionados fueron arrendamiento de planta, 25 millones. Salario de supervisores, incluido factor prestacional, 18 millones. Servicios públicos de planta, 4 millones 500. Depreciación de maquinaria, 3 millones 800. Materiales indirectos, 14 millones, para un total de 65 millones 300. Aquí, chicos, si yo les dijera salario de supervisor, no sé, mensual, 5 millones, sin factor prestacional, pues ustedes ya saben calcularlo y llevar o generar el valor real pagado por concepto de mano de obra indirecta, ¿cierto? Entonces, en este caso, siempre tener en cuenta si en el enunciado del ejercicio yo les doy el valor incluyendo el factor prestacional o si ustedes lo deben calcular. ¿Listo? Eh, y en este caso, pues materiales indirectos, el consumo real que tuvo la operación del mes de junio. La producción real fueron 9.800 unidades y el nivel de producción presupuestado fue de 10.000. Generalmente siempre trabajamos con esos dos datos. ¿Cuántas unidades se esperaban producir en esta compañía durante el mes, en este caso junio, y cuántas realmente se hicieron? 9.800. Ojo, estas 9.800 ¿de dónde saldrán? De la sumatoria, como esto es el mes de junio, será la sumatoria de todas las órdenes de producción, ¿cierto? La cantidad de órdenes que hayamos tenido en el mes, en este caso junio, y la cantidad de unidades de cada orden de producción. En este caso me suman o me dan el total de 9.800 unidades. Pero si yo les dijera que la producción del mes fue eh, orden de producción número 1, 1.000 unidades. Orden de producción número 2, 2.000 unidades. Orden de producción número 3, otras 2.000 unidades. Orden de producción número 4, 4.000 unidades. Entonces ahí ya tendríamos cómo sumar o saber cuál fue el total de producción del periodo. Tengo que tener en cuenta o muy presente ese tipo de datos. Si tengo los datos mensuales, en este caso pues les doy el producto real, las producciones reales 9.800, o si les doy la cantidad de unidades por orden de producción. Le doy el detalle de cada orden y lo que tendremos que hacer allí es totalizar el total, pues totalizar las unidades del mes. ¿Dudas ahí con el enunciado, chicos? Bueno, ay, qué horror, me tragué una letra. Solución. Bueno, entonces para la solución vamos a arrancar determinando la tasa presupuestada. En este caso, la fórmula es el CIF presupuestado y el nivel de operación presupuestada. Entonces, volvamos al enunciado. En este caso tengo el CIF presupuestado, el CIF-P, 60 millones, y tengo el nivel de producción presupuestado de 10.000 unidades. Entonces, será simplemente 60 millones dividido 10.000 unidades. Entonces, la tasa presupuestada es 6.000 pesos. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que antes de iniciar la producción, con el presupuesto interno que tiene la empresa, por cada unidad que se produzca, lo que se consuma de materia prima y de mano de obra, pues lo va a determinar de otra manera. Pero el CIF por cada unidad producida es 6.000 pesos. Así no los haya, digamos, iniciado. Así en este momento no haya arrancado la producción. Ya sé que para cualquier cantidad de productos que haga,
independientemente de lo que tenga, esta empresa tiene una tasa predeterminada de 6.000 pesos de costo indirecto de fabricación por cada unidad producida. Miren que aquí todavía no sé si va a pagar, si no va a pagar, si se va a pasar de los 60 millones de presupuesto, si se va a pasar de los 10.000 pesos que tiene, de las 10.000 unidades que tiene presupuestadas, si va a llegar a las 10.000, si se va a pasar, si le van a faltar. Aquí no sé nada. Antes de iniciar la producción, yo ya determiné o predeterminé que el costo indirecto de fabricación unitario, en este caso es de 6.000 pesos. Claro para todos esa parte, chicos, de qué significa la tasa presupuestada. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces, en este caso, simplemente lo que voy a hacer es aplicar los if reales o la tasa, la fórmula, que me decía que el CIF aplicado o el CIF real sería multiplicar esa tasa presupuestada por el nivel de producción real. En este caso, los 6.000 que acabé de dar la tasa por las 9.800 unidades que fue la producción del periodo. ¿Cierto? Entonces 9.800 por 6.000 pesos quiere decir que los costos indirectos de fabricación del periodo fueron de 58.800.000. Si yo les dijera, digamos que complementando un poco o dándole continuidad al tema que veníamos trabajando en la clase pasada con los órdenes de producción. En el ejemplo que tenemos, cualquier ejercicio, no sé, la fábrica de ventanas, ¿cierto? Entonces les di las compras de láminas, de los tornillos, anticorrosivos, bueno, todo lo que se consumieron en la elaboración, la cantidad de operarios que tienen planta y las horas de mano de obra utilizadas. Ya tendríamos unos datos adicionales. Tendríamos el presupuesto de fabricación del periodo, ¿cierto? Tendríamos el nivel de producción del periodo para poder determinar esa tasa presupuestada. Y con esa tasa presupuestada, o yo simplemente les doy la tasa presupuestada, ¿cierto? Sabemos que si se produjeron, en este caso del lote, del orden del pedido puntual, no sé, 50 unidades, entonces serán la tasa presupuestada por las 50 unidades. Eso me va a dar los costos indirectos de fabricación de ese lote. Y ese valor es el que tendré que llevar a la hoja de costos. ¿Cómo lo estábamos haciendo? ¿Cómo lo hicimos en el ejercicio anterior? Eh, el material consumido, el material indirecto, ¿cierto? Lo multiplicamos o lo llevamos directamente al CIF en la hoja de costos. Ahora, de acuerdo a lo que les estoy explicando, no lo vamos a hacer de esa manera, ¿cierto? Por eso digamos que hoy le damos continuidad al proceso y si se consume material indirecto, simplemente contablemente no va a pasar nada, porque la compra de ese material se registró al inicio, entonces se fue al inventario de material indirecto. O si se pagó el arrendamiento, en su momento se pagó eh, de manera anticipada, ¿cierto? O lo mismo la mano de obra indirecta, se paga por el mes. Pero cuando ya finalmente se acaba el proceso, se acaba el producto, el lote de producción, ya sé cuántas unidades terminé y simplemente esas unidades las tendré que multiplicar por el, la tasa presupuestada para saber el total de CIF que llevo a la hoja de costos. Es decir, que ya no lo voy a llevar por fechas. El CIF lo llevo en la hoja de costos únicamente cuando termino la producción, al multiplicarlo por la cantidad de unidades producidas de esa orden de fabricación. ¿Todos me siguen hasta ahí? ¿Para todos es claro? Bueno, entonces voy a poner aquí, bueno, listo. No, antes de ir al ejemplo práctico que teníamos de la clase pasada, ¿qué pasó con este ejemplo o este ejercicio? Tengo unos CIF aplicados de 58.800.000 y había presupuestado 60. Pero miren adicional otro dato. ¿Cuánto pagó realmente en el mes? 65.300.000, ¿cierto? Al sumar los arrendamientos, los salarios, servicios públicos, depreciación y material indirecto. O sea, lo que realmente se consumió o que pagó la compañía de costos indirectos de fabricación fueron 65.300.000. Había presupuestado 60, quiere decir que la realidad versus el presupuesto fue mayor. Pero el costo que se aplica en la hoja de costos o en el estado de costos va a ser únicamente 58.800.000.
¿Les queda clara esa diferencia, chicos? Que no voy a llevar al estado de costos estos 65.300.000. Voy a llevar la realidad con la tasa predeterminada. O sea, en este ejemplo, ay, se me fue 58.800.000. Ok, bueno, esa es la tarea que les queda. Investigar qué pasa con esa diferencia entre el costo indirecto de fabricación aplicado versus el real consumido. Eso se llama variación en los costos indirectos de fabricación. Entonces, sobre esas variaciones vamos a trabajar la próxima clase, pero necesito que ustedes lleguen con la teoría al encuentro. Listo, por ahora vamos a dejar el interrogante ahí. Digamos que hoy no lo vamos a resolver. Costos indirectos de fabricación. Ajá, exactamente. Cuando uso sistema de órdenes de proceso, de órdenes de fabricación. Es importante que tengamos claro que se presupuestó un valor, se pagó en el periodo otro, pero lo que se lleva al costo es otro. Puede que me coincida. ¿En qué momento me van a coincidir los 65.300.000 con lo que yo aplique? Sí, claro. ¿En qué momento voy a tener o voy a igualar los 65.300.000 que realmente pagué al aplicar la fórmula de los if aplicados? ¿Ustedes qué creen? ¿En qué momento estos 58.800.000 se podrían volver 63.300.000? 65.300.000. Pero si utilizo en ese caso, si utilizo 10.000, ¿cierto? Que fueron la proyección, me va a dar 60. O sea que tampoco me va a dar 65.300.000. Les hago esa pregunta porque en la lectura, en lo que vayan a encontrar, se lo van a aclarar. Listo, yo hoy les voy a dejar el interrogante porque necesito que de verdad lean, que se vayan a buscar el tema teórico para que la próxima clase nos rinda y podamos seguir con los ejercicios prácticos y revisar qué pasa con esas variaciones, el efecto contable. Como decía el compañero, listo, proyectó 60 millones y en el costo está aplicando en este momento 58.800.000. Cuando termine la producción o cuando llegue a las 10.000, pues recupera ese 1.200.000 que le hace falta, ¿cierto? Llega a los 60, pero no va a llegar a los 65.300. Entonces ahí hay 5.300.000 que la empresa pagó, pero que dónde están quedando contabilizados o cómo están quedando. Esa es la incógnita que tenemos que resolver. Listo, chicos. Entonces esa es la tarea que les queda. Voy a poner el ejercicio de la clase anterior para que veamos el cambio que vamos a tener en la aplicación en la hoja de costos, que me interesa que quede muy claro. Listo, este era el ejercicio práctico con el que trabajamos la aplicación de materia prima y mano de obra de costos por proceso, perdón, costos por órdenes de fabricación. Entonces era una empresa que había hecho unos buzos de lana, tenía la orden de fabricación número 85 para un pedido de 75 buzos de lana. Ella había comprado unos materiales primos y unos materiales indirectos, ¿cierto? Y adicional me dan el consumo de esos materiales primos, esos materiales indirectos y me dicen cuántos obreros tienen su planta y cuántas horas finalmente se consumieron. Entonces, cuando veíamos aquí en la contabilización, cuando compra los materiales, bueno, en este caso que es el costo indirecto en este, que tengo compra de materiales indirectos, que compró en los botones y las fajillas, en la compra a mí no me cambia nada.
yo sigo teniendo un inventario de materiales, en este caso materiales indirectos, 175.800 con su respectivo IVA y el valor de la cuenta por pagar o lo que pagué si disminuye mi efectivo. Hasta ahí en la compra yo no tengo ningún problema. Supongamos que en vez de material indirecto sea arrendamiento. Entonces el valor del arrendamiento, supongamos que son 175.800 más IVA, para no cambiar los valores, en vez de ir a una cuenta del activo de inventario de materiales, van a ir a la cuenta puente, es decir, van a ir al gasto, perdón, al costo, en lo que anteriormente se llevaba en las cuentas del PUC, en la cuenta 6 o en la cuenta 7, como lo quieran llevar, por el concepto de costo transitorio de arrendamiento. Eso es un costo, allí se lleva todo el valor pagado, en este caso los 175.800. No quiere decir que sea el costo final, es el costo pagado. ¿Listo? Entonces, cuando ya voy a llevar a la hoja de costos, miren que en este ejemplo consumió de ese material y lo llevé y lo trasladé directamente al costo indirecto de fabricación. Así lo contabilizamos en ese momento. Lo voy a contabilizar de la misma manera. Consumí de los 175 millones, de los 175.000 que pagué, consumí para la producción o para este lote 103.200. Yo lo voy a contabilizar como un costo, o sea, una cuenta 7 o una cuenta 6 de puente, como un costo indirecto de fabricación transitorio, digamos que esa fue la palabra que me faltaba allí, transitorio, y el concepto, en este caso materiales o arrendamiento o mano de obra, lo que corresponda, pero en la hoja de costos, ese es el cambio, aquí en la hoja de costos, cuando llevaba 103.200 en la hoja de costos, no los voy a llevar. No los voy a llevar porque lo que tendré que llevar únicamente al cierre, es decir, en marzo 16 que se acaba la producción, es la tasa multiplicada por las 75 unidades. Clara la diferencia, chicos. Correcto. No consumidos, sino las producidas, porque la tasa la calculo antes de iniciar la producción, que es con el total de los costos y el total de unidades producidas. Así, yo para este lote únicamente usé 75. Digamos que es el mismo ejemplo. La producción del mes de marzo son 10.000 unidades. Y el total de costos de producción, el total del periodo son 60 millones. Entonces la tasa presupuestada de costo indirecto de fabricación son 6.000 pesos por unidad. En este lote, en esta hoja de costos, voy a llevar 6.000 por 75.000. Entonces ya realmente no va a llevar los 294.300 que inicialmente usamos, sino 450.000 pesos. Miren que en este ejemplo es al contrario. Los costos reales fueron menores que los presupuestados. Y ahí es donde les queda la tarea de averiguar un poco qué pasa con esas variaciones. Cuando yo presupuesto una cosa y aplico otra. Pero en la hoja de costos lo que aplico es la tasa presupuestada por las unidades producidas. Listo, chicos. Sí, bueno, generalmente sí. Generalmente se las doy. Digamos que en este ejemplo yo no se las había dado, obviamente, porque no habíamos visto el paso del costo indirecto de fabricación, ¿cierto? Entonces, como vamos avanzando en la elaboración de los costos, ya hoy estamos agregándole un nuevo tema, ¿cierto? Costos indirectos de fabricación. Eh, Cuando vayamos a hacer el estado de costo completo, perdón, la hoja de costos completa, ya con los tres elementos, que es el taller que les va a quedar a partir de hoy, es, si les doy la tasa presupuestada, perfecto, entonces les digo 6.000 por las unidades producidas, en este caso 75 para esta orden. Pero si no se las doy, pues ustedes ya tienen la fórmula para calcularlo y es el total de los presupuestos de los costos presupuestados del mes o del periodo, en este caso marzo, como es el ejemplo en pantalla, sobre las unidades totales producidas. No las unidades de este pedido, sino el total de que la planta está en capacidad de hacer. Y ahí pues ya tendrán ustedes cómo calcular la tasa. Entonces hay las dos opciones. O yo se las doy o les doy la información para que la calculen. Solo que al final voy a cambiar la hoja de costos y no voy a llevar el material directo que de una manera u otra contabilicé, porque eso está, sí está contabilizado, o sea, la contabilidad está real.
como vimos la contabilización aquí, es decir, acreditar el material, el inventario de materiales y llevarlo al costo directo de fabricación es correcto. Esta contabilización es la correcta. Lo que no me va a coincidir al final es la cuenta, digámoslo así, con la sumatoria de las hojas de costo. Entonces ahí es donde tendré que saber qué hacer con esas diferencias, con esas variaciones. Listo, entonces para el ejemplo, esa tasa lo que tendré que hacer es multiplicarlo por el número de unidades que se produjeron en esa orden de fabricación. Listo, chicos. Entonces, digamos que queda para nuestro próximo encuentro, el próximo martes, la tarea de la lectura, toda la parte del texto textual que soporta este tema de variación de los costos indirectos de fabricación y cómo es ese tratamiento que hago con esas diferencias. El taller, que les voy a subir ahorita, se los habilito después de que carguen el de hoy, porque como voy a partir de esos datos, entonces, mejor dicho, mañana se los habilito. Eh, el taller número 4, ¿cierto? Que ya incluye esta parte de costos indirectos de fabricación y el tema de la tasa presupuestal, tasa predeterminada. Eh, Eso queda para la próxima clase. Recuerden que el parcial está habilitado desde este momento. Yo me voy a quedar aquí conectada. Los que quieran estar conectados y lo vayan a desarrollar el parcial, pues me quedo con ustedes. Estaré pues aquí en silencio, pero lo que necesiten, pues de una vez habilito el micrófono. Si lo quieren resolver ahora o si lo quieren pues resolver de aquí al sábado. El plazo es hasta el sábado a la medianoche. Listo, chicos. Bueno, chicos, entonces quedo atenta a las dudas. En un rato pues cargo el video de nuestro encuentro.